Buenos días, gracias por sintonizarnos aquí en Gilgal, en el podcast de Gilgal Nuevo Comienzo. Y estamos aquí, ¿me acompaña? Aniceto Peña. Jesús González en el podcast de Varones de Gilgal. Y bueno, hoy vamos a continuar en Lucas capítulo 9. La semana pasada estuvimos viendo los versículos donde Jesús nos decía que de qué sirve que ganemos el mundo entero si nos perdemos a nosotros mismos, ¿verdad? Lo importante es que nuestra vida esté en Jesús. Decía, niégate a ti mismo, toma tu cruz, mi cruz y sígueme. Entonces, veíamos la importancia de seguir a Jesús. Ahora vamos a brincar hasta el versículo 37 del mismo Lucas 9. Antes de empezar, Jesús y sus discípulos salieron a un lugar y estaban orando a Dios y surge un evento interesante donde hay una transfiguración de Jesús y los discípulos quedaron así como que atónitos de lo hermoso que era la gloria de Dios y cómo fue que sucedió este evento. Después de eso es donde empieza el versículo 37 de Lucas 9, que dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Es algo importante saber que donde estaba Jesús, estaba la gente. Estaba la multitud. ¿Por qué? Porque Jesús cambiaba vidas, las transformaba. Recordemos algunos milagros. Cuando veíamos aquí la serie de milagros, ¿se acuerdan? Ahora estamos viendo las enseñanzas de Jesús. Pero ¿por qué es que la gente seguía a Jesús? Porque de repente veían a un ciego que ahora ya podía ver, que aunque había nacido ciego, ahora veía, ¿sí? Veían a lo mejor también a la suegra de Pedro que ya estaba declarada muerta y Jesús la resucita, ¿verdad? Al hijo de la viuda de Naín también lo resucita. Y así tan multiplicación de panes y de peces cuando los alimentó en el monte. Eran eventos que la gente lo veía y entonces por eso aquí no era casualidad que al momento de que Jesús baja del monte, ahora se encuentre con una gran multitud, ¿verdad? Entonces, porque Cristo, hermano, te puede cambiar tu vida por completo. Si tú tienes fe en Él, en que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Dios y que está a la diestra del Padre e incluso está defendiendo si somos de Él, entonces tu vida puede ser cambiada completamente. Y luego continúa el versículo 38. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. ¿Y qué dice? Y estropeándole a duras penas se aparta de él. Aquí había una situación complicada, como a veces las tenemos en lo personal, ¿verdad? Yo imagino que a veces tienes algunas situaciones complicadas. Así es, hermano. Estamos viviendo ahorita, estamos viviendo situaciones complicadas dentro de la familia. Uh-huh. El demonio no nos quiere soltar, anda acechándonos y el lugar donde más nos acechas es en la familia. Así es, así como ahorita, ¿verdad? Así es. Entonces aquí había un padre de familia que tenía solamente un hijo y ese hijo era atormentado. Y es algo importante el que el padre de familia tenía identificada la situación. A veces, por vergüenza o por, no sé, desconocimiento, le llamamos de otro nombre a las cosas o porque no queremos reconocer esa situación. Y decimos, no, es una enfermedad. O no, es que, no, aquí él ya había visto que era un espíritu malo el que se apoderaba de su hijo y lo hacía. En este caso era algo muy evidente, ¿verdad? Dice que echaba hasta espuma y lo tiraba al piso, ¿verdad? Entonces, pero a veces algunas cosas que nosotros llamamos enfermedades o le llamamos carácter
o le llamamos a la mejor forma de ser. Pero no es eso. Es un espíritu malo que se apodera de nosotros o de alguien en la familia o en alguna situación y no sale sino con solamente el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Así es. ¿Verdad? Y si no lo hacemos así, pues ni siquiera lo que viene siendo el ibuprofeno o a lo mejor alguna otra medicina, que es lo que dan siempre en el seguro, ¿verdad? No, pues el Valium, cosas. No, te dan ahí, siempre te dan el que parece que es para el dolor, no me acuerdo cómo se llama la medicina esa que dan siempre para todo, ¿verdad? Paracetamol. Paracetamol, ¿verdad? No, pues tómate un paracetamol, pues eso a lo mejor va a calmar a la persona, sí, pero el espíritu va a estar ahí dentro y se va a despertar de repente y va a empezar a hacer lo que aquí sucedía con ese joven, ¿verdad? Entonces, y él, si se fijan, hizo algo interesante. Acudió a Jesús. Así es. Acudió a Jesús y le dijo, no sé qué hacer, ¿verdad? Ahorita no vamos a enfocar tanto en el milagro, lo vamos a enfocar en lo que sucede después del milagro. Y vamos a continuar aquí, que dice, y rogué a tus discípulos. Jesús venía del desierto, venía del monte donde estaban orando junto con unos discípulos, pero había otros discípulos que estaban ahí. Y esos otros discípulos le dice, y rogué a tus discípulos que la ciudad fuera y no pudieron. Y la enseñanza de hoy es lo que viene aquí en el versículo 41. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Y lo dice, traedme acá a tu hijo. Y para hacerle la historia corta, el hijo fue sanado. Jesús lo sana. Jesús ordena al demonio que salga de él. Y entonces ya entra en paz. Vamos a leerlo. Dice, mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús, reprendiendo el espíritu inmundo, reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Entonces, aquí vemos algo interesante. La fe. La fe en que Dios puede obrar en las personas, ¿sí? Y que el poder de Dios es infinito. Y que Jesús es el Hijo de Dios, obviamente, y es Dios. Entonces, aquí hay incluso una exhortación, ¿verdad? Una reprensión que Jesús da a los discípulos. Dice, ¿hasta cuándo van a entender, ¿verdad? Que deben de creer que todo es posible. Porque todo es posible para Dios. Todo es posible. Este mismo evento lo relata en Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 21. Vamos a enfocarnos, porque los discípulos obviamente después del regaño, como nosotros también nos puede suceder, pero entonces ¿por qué no pudimos? ¿Por qué? ¿Qué nos faltó? ¿Qué es lo que aquí hacen ellos? En el versículo 19 de Mateo 17 dice, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, y es lo que a veces, y es la enseñanza del día de hoy, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué lo leo así despacio? Porque es interesante ver lo que aquí dice, ¿sí? Lo que aquí dice es que nada será imposible si tenemos fe en Dios. Amén. Amén, amén. Inclusive si mover un monte de un lugar a otro, inclusive. Y no es algo simbólico. Es algo que si Dios así lo tiene establecido, va a suceder. Como ha sucedido muchas cosas. Entonces, lo que aquí nos invita Jesús y nos enseña Jesús es que tengamos fe en que todas las cosas son posibles para Él. Inclusive las cosas que a lo mejor consideremos como que así son, o es que así debo de vivir, ¿verdad? Es que así es mi carácter y mi carácter pues es mi carácter y no eso pues ni con chochitos, ¿verdad? Pues no, para Dios
nada imposible, ¿verdad? Entonces, debemos de creer, no sé en qué situaciones es pasando, no sé si eres cristiano, si tienes a Cristo en tu corazón o no, pero lo que sí sé es que para Dios todo es posible. Amén. Amén, amén. Entonces, y entender adelante. de antemano que a Dios nadie lo ha visto. Porque Dios es espíritu. De antemano. Nadie ha visto a Dios. ¿Verdad? Dios es espíritu y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios vino a darnos vida, Dios vino a darnos libertad, Dios vino a perdonar nuestras faltas, nuestros pecados que tenemos delante de Él y a mostrarnos nuestra vida que llevamos, y al recibir a Cristo, Él nos da su Espíritu Santo y nos empieza a abrir el entendimiento de nuestra vida que teníamos a la vida que debemos de llevar. No es fácil seguir a Dios, definitivamente, pero sí sé, en lo personal, de que hay bendición a la larga. Amén. Ahora aquí, como resumen, ya para terminar, no hay una receta secreta, porque Dios la gracia de Dios es multiforme, hay muchas formas. Pero aquí vemos una forma, y son 4 elementos que esa forma tiene. La primera es buscar a Jesús. Amén. Buscar a Jesús. Nosotros quizás te podemos fallar, muy seguramente vamos a fallar, así como los discípulos de Jesús que pues, no pudieron. Pero si vemos, el Padre buscó a Jesús para que su hijo fuera sanado. Entonces, número 1, busca a Jesús. Si tu situación es difícil, si tu situación es complicada y no sabes qué hacer, bueno, busca a Jesús y coméntale qué te sucede. Así como lo comentó el Señor, ese padre de familia lo comenta, le dice, mira, tengo esa situación, Jesús. Sí. Número 2, cree que Jesús puede cambiar tu situación, ¿verdad? Es tener fe. Aquí dice que sin fe es imposible, entonces hay que tener fe. Fe en que Dios lo puede hacer. 3, dice aquí, oración. La oración es importante, es el vínculo o es lo que te conecta con Jesús, con Dios. Entonces, dedícale tiempo a la oración, a platicar con Jesús de manera relajada, de manera que tú puedas hablar con Él. En la misma Biblia dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Es un trono de gracia a que vamos a acercar. Y número 4, el ayuno. Ayuna para que tu mente esté concentrada en Dios y no tanto a veces en las cosas materiales. Entonces, son esos 4 elementos. Y mismo Jesús nos dice en los evangelios, dice que oremos, que lleguemos a nuestro hogar y en nuestra cámara secreta, oremos a Él, le pidamos a Él en secreto y Él nos va a recompensar en público. Así es. Entonces, encomiéndate a Jesús, búscalo a Él, cree que para Él no hay nada imposible y vas a ver que tu vida va a ser cambiada. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.